Me llegó ahí un meme que me decía, y alguien me lo comentaba. O sea, te pregunto esto porque yo creo que, o sea, esos memes de esta situación, pues tú fuiste el centro de atención, güey. Sí. O sea, ¿qué sentiste? O sea, por ejemplo, ahorita me estás contando Había uno que me decía, cuando anuncian la ley seca, yo sé que contigo estaríamos tomando una caguama. Sí, por la entrevista o cosas así, ¿no? Yo creo que contigo no. Mira, yo lo que sí hice con toda responsabilidad, Fer, y digo, no quiere decir que lo que yo proyectaba era lo mejor, porque eso, pues bueno, lo definen los ciudadanos, ¿no? Pero lo que sí hice con toda seriedad y responsabilidad fue un proyecto de gobierno para el Estado, muy serio, basado en un análisis de recursos con los que contamos, en proyecciones que generan viabilidad para el Estado, para hacer cosas. Que obviamente ni tú ni Vila tenían en cuenta una enfermedad. Que es a lo que voy. Tú en el ejercicio de gobierno, tú tienes lo que puedes hacer dentro de lo estático, que no hay nada estático en materia de gobierno, o sea, de lo que no se mueve y dices, pues tengo tanto de recursos, tengo que atender temas ligados a seguridad, a combate a la pobreza, a educación, etc. Y tienes extraordinarios, situaciones extraordinarias atípicas, un huracán, que el día de mañana viene una crisis económica mundial en la cual pues tú no tienes nada que ver y de repente bajan tus recursos, y en el caso de los últimos 2 años, pues la pandemia, ¿no? Una pandemia totalmente atípica que a todos nos agarra en una situación muy compleja. Cada quien desde su espacio la sufrió, o sea, yo terminando la campaña, entre otras cosas, por ejemplo, pusimos una fábrica de hielo en Tecash y fue difícil mantener, aun cuando el primer año había sido muy bueno, fue difícil mantener a nuestros empleados, hacer que vaya funcionando como quisiéramos, aunque ahora pues ya vamos viendo cómo va mejorando, ¿no? Pero bueno, eso en materia de gobierno te obliga a analizar un nuevo cuadro. Hubiera yo hecho cosas distintas, muy probablemente. Yo creo que hubo cuestiones que para mi gusto no se debieron de hacer. Creo que la medición en materia de eficacia en el trato de la pandemia no debió ser el número de camas, sino el número de muertes. Creo que ahí es donde radica la capacidad de análisis de la sociedad, de las políticas públicas. Cuando tú a la política pública o al ejercicio de gobierno le dices, oye, ¿cómo va el gobierno? Pues fíjate que me cae bien la gobernante o el gobernante. O fíjate que, pobrecito, me da ternura. O lo que tú quieras darle de adjetivos de carácter personal al ejercicio de gobierno que tiene que cuidar el gobernante. Pues el gobernante, imagínate que sea bien pesadote y que no haga las cosas y pues bueno, evidentemente aunque lo hagas muy bien, pues le vas a caer mal a medio mundo, ¿no? Pero la realidad es que hay indicadores y tú tienes que decir, óyeme, en mi ejercicio de gobierno, si viene la pandemia, a mí me preocupan 2 cosas: que se enferme el menor número de gente posible en materia de salud y que se muera el menor número de gente posible por esta circunstancia atípica. Esa medición pasa porque, oye, haya número de camas suficientes para la atención de la gente, sí, es perfecto, es cierto, debe de haber, que no pase lo que pasó en Italia, en España, donde la gente en la calle estaba viendo cómo se atendía. Pero la realidad es que debemos de acercar nuestra eficacia en esa política pública al indicador adecuado. ¿Y cuál era el indicador adecuado? Que el menor número de gentes se vaya muriendo, porque es lo que la sociedad está demandando. Oye, inmerso en eso, ¿qué sucede? Bueno, en materia económica necesitamos que se pierda el menor número de empleos, necesitamos que el poder adquisitivo de las familias, sobre todo las más necesitadas, no dañe a quienes están hoy pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque el más vulnerable, ¿quién se vuelve, Fer? El que está en la economía informal. 6 de cada 10 yucatecos están en la economía informal. ¿Quiénes son los de la economía informal? El señor que sale a bolear zapatos al centro, la amiga que pone uñas en su casa, el que reparte el periódico, el que tiene el changarrito de cochinita.
Entonces desapareces ese espacio de la economía por una cuestión de salud que jerárquicamente así tiene que ser. Antes de que te mueras, pues te escondo, pero bueno, tampoco quiero que te mueras de hambre. Entonces tienes que empezar a buscar alternativas para que haya un equilibrio entre esa economía que se siga manteniendo, que le dé opciones a la gente, pero también que los cuide en materia de salud. Entonces para eso habría que diseñar algunas cuestiones que se debieron de analizar. Pues que esas dos que ya comentaste, pues son las que han habido más muertos y ha crecido la pobreza. Tristemente la pobreza en Yucatán ha aumentado mucho, es cierto, en el país también pasó, pero creo que había por allá rutas, y lo digo con mucho respeto, pero ahí están los números, o sea, no es algo que yo esté diciendo. Pasamos, a mí me tocó la última evaluación, siendo yo secretario de Desarrollo Social, que fue la del 16, que se publica en el 17, y ya estábamos en 41% de la pobreza en el estado. De ese 41% de la pobreza ya estábamos en 6% de pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia? En pobreza hay gente con carencias, y en pobreza extrema hay gente que no alcanza mínimos de ingresos básicos para siquiera garantizar su alimentación. Traíamos un 12% aproximado, nosotros logramos bajar al 6%. Por cierto, fuimos de la segunda mejor entidad que en ese momento combatió la pobreza, y hoy pasamos de nueva cuenta a un rubro de pobreza donde estamos en 49.5, es decir, la mitad de los yucatecos ya están en pobreza, y de pobreza extrema pasamos del 6 al 12%, es decir, de más o menos 120,000 yucatecos en pobreza extrema, hoy hay 260,000 yucatecos en pobreza extrema. Y son temas que bien vale la pena atender, son alertas que hay que atender para que en esos rubros en donde pues evidentemente necesitas recomponer, ajustar, pues se hagan las cosas. Yo, volviendo a tu pregunta, en ese sentido trazamos rutas. Claro, está fácil decirlo no estando sentado en la silla, ¿no? O sea, yo hoy no estoy en la silla, yo no sé qué es lo que hayan tenido que hacer. He visto un endeudamiento preocupante para el Estado, y lo digo preocupante porque pues es lo que Ivonne y Rolando juntos casi. Y creo que más, según me dicen. Pero bueno, el tema es qué viene después. O sea, si estamos endeudando las próximas 4 administraciones, ¿qué es lo que viene después? O sea, va a haber el dinero en un estado que es ampliamente subsidiado por la federación para mantener el gasto corriente que hoy estamos teniendo. Es una pregunta. O sea, esas cosas son las que nos tenemos que plantear. Según entiendo, en lo que va de estos 3 años, han habido el estado más castigado en cuanto a presupuesto federal, según leí una nota, ha sido Nuevo León. Y el segundo estado más castigado ha sido Yucatán. Esto vale la pena hacer el análisis. Sí, solo que Nuevo León tiene vida propia. Nuevo León tiene industria, tiene una actividad económica muy superior a la yucateca. Y aquí pues no. Y aquí pues estamos necesitados de ese peso que nos mandan de la federación. Entonces, aquí muchas veces, ¿qué pasa en el ejercicio de gobierno? Pues tú tienes proyectos que te permiten tocar puertas y que te permiten hacer gestiones para que la economía en el estado, pues bueno, vaya creciendo, ¿no?